los milagros, las obras, todo esto que estamos viendo aquí de los ministerios para el bautismo, y nosotros nos damos el lujo de, ya, mira, yo te voy a hablar, él va a llegar el padrecito y le va a echar agua en la cabeza a la guagua y ya, no, es catequesis. Entonces, siento que tenemos como iglesia, estamos todos involucrados, y a lo mejor los que enseñamos con mayor razón, somos los primeros responsables en esto. Pero aprovecho con ustedes de desahogarme y de hacer la reflexión para que ustedes también la puedan extender. Y esto se puede aplicar a muchas otras cosas también. No, por supuesto que es importante enseñar la moral sexual, pero así como la enseñamos, con las mismas ganas tendríamos que enseñar la moral social. Y hablar de la injusticia, y hablar de la pobreza, y hablar de la guerra. Y con las mismas ganas hablar de las virtudes, de la justicia, de la prudencia. Entonces, de repente, nosotros mismos hemos desequiparado toda la enseñanza que brota desde el Evangelio. Cosa que los primeros cristianos la tenían muy claro. Ellos se iban al núcleo, al centro. Jesucristo es el Señor. Y de ahí se desprende todo lo demás. Ya, eso hasta ahí con respecto a los ministerios que podemos llamar sacerdotales. Todo lo que tenga que ver con los sacerdotales, el culto, la celebración, en fin, con el tiempo. Acuérdense, la última etapa que vimos la semana pasada, el tema de la jerarquización, ahí recién empieza la concepción de que va a haber ciertos ministros especiales, y que eso es muy, muy posterior, con mucha influencia también de la sociedad romana, con los senadores, con los ministros, con todo eso. En el fondo la iglesia lo asume. Y entonces empiezan a aparecer los obispos ya no tanto como servidores o cuidadores del pueblo, sino que más bien como autoridades, como jefes, en el sentido que hoy día ocupamos la palabra jefe. Los presbíteros ya no son los ancianos sabios del pueblo, sino que quienes tienen una dignidad que se le ha dado, no sé, alguien. Y con el de la historia peor, en la Edad Media mejor no dar ejemplo, porque ahí sí que quedamos como chaleco de mono. Pero se fue perdiendo este espíritu inicial. Entonces, de ahí la importancia de siempre volver a la fuente y siempre volver sin querer arrasar con todo, porque la historia, por algo la historia es historia. Hay que asumir la historia, hay que respetar la historia. Si fuera tan fácil el cambio ya se habría hecho, eso es seguro. Pero hay que tratar de ir aportando estos puentes, si quieren ustedes, hacia lo original, lo genuino del Evangelio. Finalmente, el pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como un cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco de Etiopía preguntó a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Esto está en Hechos 9, 38, 34. Este texto lo vamos a ocupar para introducir un ministerio que, sí, ciertamente es un ministerio. Va a parecer a lo mejor raro porque hasta ahora vimos cosas como más bien institucionales, pero es el ministerio del sufrimiento, que ya lo hemos visto, atraviesa todo el libro, partiendo desde el Evangelio, de la vida de Jesús, pero obviamente también se concreta en la vida de los discípulos. Una de las cosas que hace la primera comunidad es volver en un momento a los textos del Antiguo Testamento. Para argumentarle a los judíos que efectivamente Jesús es el Mesías, tenían que ocupar obviamente los textos del Antiguo Testamento. Y decir, mira, aquí tus mismas escrituras dicen, Él es el Mesías, se cumple todo en Él. Entonces, en eso, por supuesto, llegaron a los cánticos del siervo de Yahvé, que están en el segundo Isaías, también llamado Deutero Isaías. Puse solo los capítulos como referencia: Isaías 42, 49, 50 y 52, los 4 cánticos respectivamente, que son los que al menos en la liturgia católica leemos en Semana Santa. Los cánticos del siervo de Yahvé, que en el fondo es toda la pasión de Cristo, pero contada así como sin el nombre de Cristo, pero es en el fondo exactamente lo mismo. En base a esa entonces relectura, sobre todo de los cánticos del siervo de Yahvé, se comprende la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús, como en definitiva esta gran promesa de Dios, que es la del Mesías, el Mesías sufriente que plantea Isaías. Ahora, lo interesante aquí, que ya voy a ser majadero en esto, porque yo sé que se lo he dicho varias veces, es que
es reconocer la vida de Jesús y reconocer ahora que la comunidad hace exactamente el camino de Jesús. Por eso que el sufrimiento, el martirio, el que los persigan, los encarcelen, los azoten, se ve precisamente como un gozo. Los apóstoles salieron contentos de haber recibido aquel ultraje, porque los azotaron por haber hablado en nombre de Jesús. Por eso que en definitiva todo se transforma en un ministerio, es parte del servicio, se comprende como parte de la vida. La teología o la reflexión del Antiguo Testamento, y uno lo puede ver, por ejemplo, claramente en el libro de Job, que dice, bueno, si tú sufres, si tú te enfermas, si tú mueres ya, es porque Dios no te bendice. O sea, estás maldito, no tienes el favor de Dios. De hecho, la obra, el libro de Job, lo que busca es tratar de dar una respuesta diferente. Trata de solucionar el problema. ¿Qué es lo que trata de solucionar el libro de Job cuando se escribe? Trata de solucionar la pregunta del por qué el mal, por qué el sufrimiento. Y porque la teología tradicional dice, bueno, el que sufre es porque es pecador. Eso así, para decirlo es así. El libro de Job trata de hacer algo distinto, pero finalmente llega al punto anterior. Porque los amigos de Job le dicen, tú tienes que haber pecado. Yo no he pecado, yo soy un hombre justo. Y Job se mantiene fiel a Dios pese a todo. Al final del libro, claro, Dios, aunque dicen los expertos que eso es una redacción posterior, que no es original del libro, pero en el fondo a Job se le devuelve todo lo que había perdido. O sea, vuelve al punto inicial. O sea, Dios efectivamente, como Él es justo, le devolvió todo, sus tierras y todo. Ya. Bueno, el libro de Job es característico para este problema. El conflicto está presente. Esto de Isaías, los cánticos del siervo de Yahvé, es otra propuesta. Es decir, el sufrimiento no es maldición de Dios. El sufrimiento no es consecuencia del pecado. El sufrimiento puede ser también vía de salvación. El dolor, el sufrimiento es también parte, por así decirlo, del misterio. Lo vamos a ver en la que viene. Parte del misterio y por eso se transforma en un ministerio, en un servicio. El que sufre no es inútil sufrir. Sirve para algo. Y eso lo plantea claramente Isaías. Eso lo toma la comunidad cristiana y claramente se lo aplica a Jesús. Jesús no murió porque los judíos se aburrieron de él. Los judíos en definitiva llegaron a ser casi como un instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en Jesús carga todo el mal del mundo y a través de su sufrimiento se reconcilia con el mundo. Es otra percepción, en el fondo es tomar el problema y verlo desde el otro lado. En vez de deshacerlo del problema, lo asumimos. Y este mismo problema nos ayuda. Esa es la idea, la concepción. Bien. Bueno, un dato. Las cartas que van a seguir estudiando seguramente ustedes, Dios mediante, el Apocalipsis mismo, como se los comenté hace algunas clases, lo que busca es precisamente dar algún tipo de respaldo, si quieren ustedes, teológico o interpretativo a lo que está viviendo la comunidad, en tiempos en que ya no solamente los judíos, sino que ahora Roma se viene sobre el país bíblico y arrasa con todo, partiendo por los cristianos. Hay que dar una respuesta. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, es que Dios parece que ahora empieza a recapitular todas las cosas. Y claro, y puede que venga el fin, pero no hay que tenerle miedo al fin, porque el fin es el encuentro con Dios, y bueno, y todo lo que plantea el Apocalipsis. Sigamos. Lo que les decía, el sufrimiento no es inútil entonces. El sufrimiento, claro, es un misterio. No sabemos el por qué. Lo que sí sabemos a lo mejor puede ser el para qué o el cómo podemos utilizarlo. Por eso es que se transforma en un servicio, en un ministerio. Si yo sufro, si soy encarcelado, si soy azotado, si termino derramando mi vida, si termino con la cabeza cortada, si termino devorado por las fieras en el circo romano, no es tan terrible porque a la larga, o sea, por supuesto que doloroso y terrible, pero en el fondo la concepción cristiana es, bueno, estoy sirviendo a la comunidad. De ahí la frase tradicional, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. O sea, incluso los van a matar, pero no van a aparecer más, porque el sufrimiento no es inútil. Esa es la concepción que empieza a surgir. El pueblo entonces, pobre y sufrido con su trabajo y sacrificios diarios, una aplicación para nosotros si quieren ustedes, a lo largo de toda la vida es quien mejor y más constantemente coopera para preparar la mesa del mundo. Esto, por supuesto, que si quieren ustedes es el primer paso, incluso para comprender en la actualidad, sí, con ejemplos de la actualidad, de siempre, pero de la actualidad, es decir, ¿por qué Jesús se identifica con los más pobres? ¿Por qué Jesús se identifica con los que sufren? ¿Por qué Jesús siempre identificado con las viudas, con las prostitutas?
prostitutas, con los huérfanos, con los colaboradores de impuestos. Lo quitamos. Porque el sufrimiento de ellos, el sufrimiento físico, el sufrimiento moral, el hecho de ser segregados, de ser indicados con el dedo, que en el fondo los hiere en su dignidad más profunda, el mismo pecado, en definitiva, que en primer lugar los tiró al suelo y les hiere en su dignidad, bueno, eso los hace sufrir. Y ese sufrimiento, ese dolor, es el dolor de Jesús en la cruz. Aquí ya empezamos a hablar como a dos niveles, el nivel como físico o material, si quieren ustedes, y ya la reivindicación que hace Jesús desde el espíritu, pero pasando también por el cuerpo, por lo material. Entonces, obvio que se identifica con ellos. Y cuando cada uno de nosotros sufrimos, obvio que Jesús se identifica con nosotros. Y como se identifica con nosotros, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, en Él, en su cruz, en su sufrimiento, en su martirio, obviamente cobra un nuevo sentido. No sé si decirle sentido del mal, pero el sentido que le podemos dar nosotros a nuestro sufrimiento no es que Dios lo quiera, sino que lo aprovecha para. Uno puede, no sé, decir, ya, no es que yo quiera estar enfermo, nadie quiere enfermarse, pero ya que me enfermé, voy a aprovechar de descansar unos días, no voy a quedar en cama. Uno dice, no, yo no busqué la enfermedad, no la quiero. Sin embargo, ya que llegó, ya, saquémosle algo de provecho. La analogía no es muy buena, pero en el fondo eso es. No es que Dios quiera el sufrimiento, no es que Dios quiera la muerte, no es que Dios envió a su Hijo para morir, Dios envió a su Hijo para salvarnos, para redimirnos. Ahora, ¿cuál es el camino para eso? La muerte, el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Porque es masoquista? No, porque ahí agarra todo nuestro sufrimiento y le da sentido. Y volvemos a lo que les decía antes, la cara de misa, la cara de cristiano, no puede ser de 3 metros. Tiene que ser yo sé que cuesta no tener cara de 3 metros un día viernes de, no sé, noviembre, después de todo un año de trabajo. Por supuesto que va a costar, pero cuando uno a lo mejor empieza a afinar bien su sentido y su sentido más interior, por ejemplo, entre otras cosas, en esto, puede esbozar una sonrisa con naturalidad y con soltura, y no obligada, no una sonrisa fingida, sino que desde adentro. Porque precisamente mi dolor, mi cansancio, mi sufrimiento, lo que sea, tiene sentido. Y tiene un sentido, no solamente tiene un sentido que es para algo, tiene un sentido liberador, un sentido purificador, un sentido salvador. A propósito de lo mismo, de la identificación de Jesús con los que sufren. Mateo 15, 40. No, eso está mal, no es 15, es 25. En verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Estoy seguro que ese uno no es uno, sino que es dos. Vamos a aclarar. 25-40. Correcto, es 25. Por favor, disculpen el error, es 25-40. Y el rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es precisamente Jesús con la parábola del final de los tiempos. Es lo que, más que parábola, es el discurso sobre el juicio final. Y finalmente, en estos rostros, ya lo dije eso en realidad, descubrimos y encontramos también a Jesús que el Padre Hurtado decía, en uno de sus tal vez más famosas homilías, discursos, reflexiones, no sé, no recuerdo el contexto, pero decía, sí, a Jesús, al Señor lo encontramos en los sacramentos, en los 7 sacramentos de la iglesia, sí, pero no olvidemos ese otro sacramento, el de los pobres. En el pobre está Cristo, en el pobre nos encontramos con Él, el pobre es Cristo. Y Teresa de Calcuta, años después, lo volvió a decir con otras palabras, pero dijo lo mismo. En el pobre, y en el pobre ampliamente,